bueno, que por ahí se te puede anotar en un plan, en algo, podemos por ahí anotarte. Eh, Necesito que vos me digas eso, si renuncias, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan. Y después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso con mi novio, que entiendo, y entiendo también que necesites la plata. En los planes están cobrando más o menos unos 10.000 pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa. Hay veces que un expediente judicial no refleja la magnitud del papelón y de un papelón que puede terminar con la carrera política de alguien que no tenía ninguna mancha. Uno podía discutir y disentir con Victoria Donda, pero uno nunca imaginaba que hubiera quedado manchada por la picardía política criolla. Seguramente esto es habitual en cantidad de políticos que utilizan su lugar para hacer un beneficio chiquitito, pero uno no lo hubiera imaginado en Victoria Donda. Hoy se conoció el pedido de indagatoria del fiscal Guillermo Marijuán a algo que parece a todas luces fácil de probar en el caso de Victoria Donda. No estamos frente a una gran causa de corrupción, no estamos frente a un latrocinio del dinero público, sino estamos frente a alguien que cometió un error, que pensó que por estar en un lugar de poder podía darse estos lujos, y ahí arranca esta investigación, porque Victoria Donda es una funcionaria del gobierno federal, es la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, es que le cabe esto, una declaración indagatoria en la justicia penal federal. Nosotros se lo contamos en su momento y pusimos el ejemplo casi paralelo de lo que iba pasando con Carolina Píparo, y mientras contábamos que no estaba bien que Carolina Píparo y su marido hubieran salido a perseguir a motoqueros que ellos pensaban que eran motochorros y los hubieran atropellado, y ahí terminó el marido de Carolina Píparo preso por ese caso y todavía sigue preso, también contamos que no estaba bien que Victoria Donda hubiera hecho lo que ha hecho, que ahora la lleva a un pedido de indagatoria. Pero cuando yo le digo que tal vez el expediente judicial no refleje la verdad o lo verdaderamente papelonero de la situación, es que mientras el gobierno no le dio un IFE a las empleadas domésticas, ni le dio un ATP a los patrones de esas empleadas domésticas, sino que insistió en que durante el tiempo que durara la cuarentena, los empleadores de empleadas domésticas tenían que seguirles pagando. Eso es exactamente lo que no hizo Victoria Donda. Entonces, si bien la justicia federal la procesa, o la va a procesar seguramente, en este caso el fiscal Marijuán le pide la indagatoria, porque dice, usted le ofreció a su empleada doméstica, una señora llamada Arminda Banda Oxa, si bien usted le ofreció un puesto en el INADI, pagando con dinero de todos, para sacársela de encima y no tener que pagarle una indemnización, y después se ofreció a conseguirle un plan social. Bueno, este es el delito que se investiga en la justicia federal, pero del expediente y de las declaraciones de la doméstica de Donda, del abogado laboralista y de otro abogado más que van y se presentan ante el fiscal Marijuán, se deduce que Donda la había tenido en negro durante muchos años, que cuando la blanquea, la tenía trabajando, creo que desde el 2007, la pone en blanco en julio del 2016, sí, es decir, 9 años después, y cuando la pone en blanco le paga, pero no le liquida los haberes en tiempo y forma, tanto que le debía el aguinaldo. Pero cuando llega la pandemia, la mujer, una mujer mayor, se queda en la casa, y ahí es donde empiezan las fricciones, porque Donda le dice, no, yo no te puedo seguir pagando. Acá está lo que les digo. El expediente judicial va camino a la indagatoria de Donda diciendo, bueno, ¿cómo es posible que le haya ofrecido un puesto en el INADI? ¿Cómo es posible que le haya ofrecido planes sociales? Cuando en verdad lo que quería hacer era ahorrarse la indemnización. Pero a todos los que tienen una empleada doméstica y a todos los que le siguieron pagando durante la pandemia dirán, mirá qué interesante, ¿cómo? A los ciudadanos comunes nos apretaban y nos exigían que nosotros le siguiéramos pagando a la empleada doméstica, no se la podía despedir, sobre todo si uno la tenía en blanco, por la ley que prohibía los despidos,
pero había que seguirle pagando y el empleador no recibía una ATP y la empleada puede que recibiera un IFE, pero el empleador tenía que seguirle pagando el sueldo tal cual se lo estaba pagando. Sin embargo, Victoria Donda no hizo esto. Claro, esto no va a figurar en el expediente, figura en el expediente como un detalle al pasar. Lo que surge de la declaración de la empleada es que ahí se origina el conflicto. Como Donda, en contrario de lo que pedía el gobierno, no le pagaba a su empleada doméstica durante la cuarentena, la empleada empieza a quejarse y tanto que en un momento dado en su declaración dice, me dejaste abandonada en la pandemia que era cuando más lo necesitaba. Ahí empieza el conflicto. Entonces la empleada le empieza a llamar diciéndole, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a seguir trabajando? No puedo ir a trabajar, pagame. Y entonces Donda, después de un tiempo, le manda unos audios, que son esos audios que se conocieron en su momento, donde le dice, bueno, si vos querés renunciar, yo puedo hacer la gestión para que consigas un puesto en el INADI. Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana, también podemos ver un contrato en el INADI. Esta frase, dicha en un audio que está en el teléfono de la empleada doméstica y que fue presentada ante el fiscal Marijuán, es la que la va a llevar seguramente a una acusación formal, vale decir, indagatoria, procesamiento, su ruta, y Donda tendrá que dar explicaciones ante la justicia federal. En su momento le presentó la renuncia al presidente Alberto Fernández, Alberto se la rechazó, ahora tiene un pedido de indagatoria, seguramente terminará procesada, pero digo, no por nada, sino porque las pruebas, ella misma constituyó las pruebas al dejarle esos audios en el teléfono de la mucama. No es que puede decir, no, la señora miente, no, la señora tiene los audios que ella le dejó y se presentó a la justicia con un abogado y demostró que esos audios eran de la titular del INADI. Así son las cosas. Es fácil de demostrar y seguramente va a ir a un procesamiento. Pero por debajo de ese procesamiento, como suele suceder en la justicia, siempre te embocan en la más boluda, pero por debajo del procesamiento lo que se ve es esto, la incongruencia. La viveza criolla, la avivada del funcionario, de decir, no le pagué durante la pandemia lo que le tenía que pagar y cuando entro en conflicto no le quiero pagar la indemnización porque también le debía aguinaldo, le debía vacaciones, le debía plata del tiempo que le había pagado en negro y en lugar de resolver eso con un acuerdo en el SECLO, como se hace, pues decir, bueno, terminamos el vínculo laboral, te pago lo que tengo que pagar, hay una negociación y se terminó. Ahora Victoria Donda, por querer pasarse de piola y querer utilizar su poder para ahorrarse la indemnización y meter a su ex empleada doméstica en el INADI, seguramente termine arruinando su carrera política. Este es el precio de las avivadas criollas, este es el precio de las avivadas políticas. Bienvenidos, esto es GPS. La información es urgente y llega desde Entre Ríos, un crimen de tinte mafioso. Y si no, cuéntenme ustedes cómo se llamaría en cualquier otra parte del mundo si a en este caso, un chofer de un ministerio de salud de la provincia de Entre Ríos, lo matan, le cortan las manos, lo dejan tirado en un auto, incendian el auto para dificultar su identidad. Esto en cualquier otra parte del mundo, cuando a alguien le cortan las manos, no es solamente para evitar su identificación. Hoy por hoy existe el ADN, no es que van a complicar mucho el proceso de identificación de un cadáver. De hecho, estaba en el auto de la hermana, este hombre. Y Javi, todo esto hace pensar que en una ciudad donde su exintendente, hasta su exintendente Sergio Barisco, está procesado por narcotráfico, ¿por qué no pensar que este es un crimen con un sello mafioso? Totalmente. Silvio Cabeza, este es el nombre y el apellido de este hombre que están viendo ustedes en imagen. Y a la izquierda, el lugar. El lugar, a ver, vamos a parte de lo que contabas vos, Rolando, exactamente. El auto apareció con el cuerpo quemado a bastante distancia del lugar donde aparecieron las manos de este hombre. Es decir, le seccionaron las manos y las tiraron a un basural.
Obviamente, todo indica una acción mafiosa, con un mensaje mafioso y demás. ¿Qué significa en la mafia cortar las manos? Bueno, agarraste lo que no debías. Normalmente es robo. Sí, sí. Dentro de la mafia también hay robo. Te robaste lo que no debías. Sí, exactamente. Ahora, quemar el cuerpo, pero arrojar las manos en un basural, en el cual ahora vamos a estar indagando respecto de ese lugar inclusive también tiene un mensaje. Muchas veces se queman los autos para borrar huellas, pero muchas veces también los cuerpos se arrojan en distintos lugares, cuando se desmembran justamente en muchos casos, para también evadir la acción policial en el sentido de una investigación concreta. Acá hay dos lugares. Un lugar con el auto incendiado con el cuerpo adentro y otro lugar es el basural con las dos manos de este hombre que aparecieron y fueron confirmados. La identificación era fácil. ¿Por qué? Porque el auto era de la hermana y el hombre estaba desaparecido. Sí. Marcelo Cabeza, además de chofer del Ministerio de Salud, es un militante político conocido del justicialismo. Sí, sí. Digo, por esto es que hay tanta estupor, digamos, en el mundo político en Paraná, porque decir, bueno, ¿por dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasó? Acá esto no, difícilmente se trate de un crimen pasional, se trate de algo por el estilo. Acá por eso es que hay mucho silencio en la policía de Paraná. Incluso tengo entendido que hubo alguna intención de que no se conocieran demasiados detalles de esto, un pedido como para que, pedido judicial, digamos, de que se frenara un poco la información de esto, pero obviamente en estos tiempos la información trasciende y por eso se los estamos contando, por el estupor que ha provocado. Recordemos incluso que el intendente radical de Paraná, Sergio Barisco, está procesado y gente que estaba en su partido, gente que había tenido cargo de concejales, y que terminaron procesados por narcotráfico, varios funcionarios. Y quiero decir, la situación en Paraná del narcotráfico es algo de lo cual se viene hablando porque creo que Barisco fue el primer intendente de una gran capital o de una capital importante que termina procesado por narcotráfico. Ha habido intendentes, digamos, Corrientes como el Itatí que termina procesado, y terminado preso, ha habido, pero en ciudades mucho más chicas. Un intendente de una capital que quería ser candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, como Barisco, procesado por narcotráfico, habla de una situación en Paraná que da para pensar que esto es un crimen mafioso, y cuando hablamos de crimen mafioso de este estilo, todo el mundo mira al narcotráfico. Totalmente. Y las características están signadas por mensajes mafiosos, reiteramos, en este hecho en el cual la policía ha hecho un cerco de silencio para que no se filtre ningún tipo de información debido a la gran conmoción que causó. Por un lado, ¿de quién se trata? Segundo, la forma. Y tercero, el haber arrojado, reitero, las manos en el basural. ¿Querían que encontraran las manos? Y me parece que sí, ¿no? Bueno, era un basural al cual concurría mucha gente. Vieron que en los basurales muchas veces hay gente que va a buscar cosas de desecho, inclusive también alimentos. Entonces, ¿querían que se encontraran? ¿Ese era el mensaje verdadero? ¿O el mensaje verdadero era que apareciera el cuerpo quemado y sin manos? Vamos a preguntarle más detalles. Elías Moreira es periodista de Paraná, lo tenemos por teléfono. Elías, Graña te habla, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contame qué más se sabe de esto. Bueno, Silvio Marcelo Cabeza, ustedes más o menos describían la situación, 49 años, chofer oficial del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, militante peronista. Lo destacamos a esto porque él lo destacaba muchísimo en sus redes sociales, era de tener muchos debates, de discutir, incluso horas antes de desaparecer y después ser encontrado muerto, había hecho alguna expresión con respecto a la política, se había quejado de las internas políticas, había tirado algunos palitos ahí bueno, justamente para... O sea que por un lado o por el otro es un escándalo, o es un crimen político o es un crimen mafioso. Exactamente, por un lado o por el otro. Vos sabés que hasta ahora en la justicia y en la policía no tienen claro más o menos para qué lado ir con el móvil del crimen. Realmente están bastante a oscuras en ese sentido, porque no se le conocía, a pesar de esto que te cuento, que él era justamente se motivaba muchísimo con la política y lo hacía notar. Él no tenía un problema con nadie. ¿No tenía causas penales que se le conozcan? No tiene antecedentes. No, para nada. Claro, pues digo, ahí empieza a complicarse la cuestión. ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Qué había visto? ¿Qué sabía? ¿En qué estaba metido?
¿Para quién es este mensaje? ¿Quién es el jefe de este hombre? Pues digo, trabajar en el Ministerio de Salud. Sí, sí, la jefa política es la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que hizo un posteo en sus redes sociales, en Facebook, en donde por supuesto que pidió justicia por este trabajador, que desde ya te digo, conozco muchísimos en el ámbito de la salud acá en Entre Ríos, y era muy querido, era un chofer muy querido. Le destacaban mucho el laburo que estaba haciendo ahora en este tiempo de pandemia. Era un chofer que viajaba a Buenos Aires a buscar insumos, por ejemplo, para el personal de salud. La verdad que lo querían muchísimo sus compañeros y nadie puede explicarse qué es lo que sucedió acá, ni nadie se imaginó jamás tan cruento crimen, ¿no? ¿Era un hombre de planta o era un hombre de cargo político? Era un tipo de, o sea, que venía de planta trabajando hace muchos años independientemente de quién estuviera gobernando Entre Ríos. Mira, yo a eso lo desconozco. Sí sé que era un militante. Por eso te pregunto si era uno u otro. Claro, fácilmente un militante que llega también allí digamos, por política puede quedar en planta tranquilamente. Hacía varios años que trabajaba ahí, eso seguro, lo conocían muchísimo, eso seguro, y no escondía su militancia política, era un militante peronista. ¿A qué, Elías, buenas noches, ¿cómo te va? Javier habla. ¿A qué distancia está el lugar del hallazgo del cuerpo del lugar de hallazgo de las manos, del volcadero, ahí en ese lugar donde lanzan residuos, el basurero? Bueno, el lugar donde se halla el auto incinerado con el cuerpo de él está más o menos a unas 30 cuadras del centro de Paraná, y a otras 30 cuadras de distancia está el volcadero, que es el basural a cielo abierto grande, conocido, municipal, que tiene la capital entrerriana. Es decir, 3 kilómetros el hallazgo del auto, desde el centro de Paraná, quiero decir, y otros 3 kilómetros para el volcadero, para el basural. ¿Ahí va mucha gente al volcadero? ¿Va gente, digamos, a buscar comida, alimentos, no sé, de descarte de residuos? Sí, hay ciertos grupos, hay un par de decenas de personas que suele estar apostado allí para ver cuando llega algún camión recolector y descarga la basura, se agrupan, digamos, en esa descarga para buscar, y justamente fue allí que encontraron la bolsa con las manos de este hombre. Sí, porque lo que nos preguntamos era si realmente habían querido borrar los rastros o lo que habían querido dejar un mensaje, porque si estaba en el auto de la hermana, era fácil, y estaba desaparecido, era fácil de identificar que ese hombre era él, ¿no? Sí, bueno, justamente es también, por supuesto, la pregunta que nos hacemos acá y que se hacen los investigadores. Lo que yo les puedo decir es que aparentemente esas manos fueron tiradas en el contenedor de basura que está en la calle, en el lugar donde se incineró el auto, porque el camión recolector que deja esa bolsa con esas manos en el volcadero de Paraná es el camión que pasa justamente a recoger la basura por estos barrios en donde fue descartado el cuerpo dentro del auto. Claro. La doctora Sempol es la fiscal que interviene en la causa. Está obviamente la policía de Entre Ríos. Es verdad que no sé si por orden de la policía o pedido de la policía o de la fiscalía le pidieron a los medios de Entre Ríos que bajaran todas las imágenes que hubiera respecto de esta investigación para no perjudicarla o porque no querían que se mostraran algunos detalles. Sí, nos enviaron un mail en el que nos pidieron. Lo que sucedió también es que en el medio se había filtrado una imagen muy morbosa, que eran las manos cortadas de este chofer, y por lo tanto desde allí, desde la sensibilidad para una familia deuda con semejante crimen, es que se pedía esto, y ya se aprovechaba y se pedía también bajar la foto del auto incinerado, tratar... Sí, bueno, pero no es habitual esto, Elías. No. Una cosa es el morbo, otra cosa es informar. Sí, totalmente. No, ¿desde cuándo la justicia tiene que manejar la intensidad con la cual los medios tenemos que hablar o no hablar de un tema? Es medio raro. Por supuesto, hizo un poco de ruido para nosotros desde allí. Por supuesto que queda esta idea de que no hay que censurar jamás al periodismo, pero lo entendimos por este lado de la sensibilidad de un crimen tan fuerte para una familia. Elías, gracias por el contacto. No, por favor. Hay que seguir esto de cerca, porque, insisto, Paraná no es cualquier ciudad. Es un crimen mafioso en una ciudad donde su último intendente está procesado por narcotráfico. Bueno, estas son las cosas que suelen suceder y que se convierten en disparates. Vean esta escena, ¿eh? Esto
arrancó en una de esas cosas, actos rituales que hay, entrega de patrulleros, bajan los funcionarios del Ministerio de Seguridad, entregan patrulleros a los comisarios y de pronto se empieza a juntar gente para quejarse por la inseguridad. Sucedió en La Matanza. ¿Sí? La protesta va creciendo, hay algún grado de insultos y terminan deteniendo a un par de personas que estaban ahí protestando. A ver si podemos escuchar un poquito. ¿Por qué no? Si no me la sacaron a usted a mí. ¿Por qué no? Si una policía era. No me vas a decir que no me toqué, amigo. No puede tocar a la mujer. Él no puede tocar. No, él no le puede tocar a nadie. Finalmente, como la discusión va creciendo de tono, terminan deteniendo, creo que algunas personas, Javi, ¿no? Ahí se ve uno, pero creo que es más de una. Sí, exactamente. Y después, bueno, todo eso siguió en la comisaría. Ahora vamos a verlo. Ahí está. Esto es en la comisaría. Vean esta. El de camisa blanca es un concejal, concejal Creus. En la plaza te peleaba vos, Adame. Vamos a la plaza. Vamos a la plaza. A la plaza. A la plaza. ¿Dónde te peleó en la plaza? Bueno, así fue el incidente y ahora vamos a ver si lo traducimos, a ver qué fue lo que pasó, Javi. Le gritó, vos trabajás, le gritó el concejal, que ahora vamos a hablar con él seguramente, le gritó al concejal, esto está referido obviamente en el acta policial, vos trabajás para Espinosa, sos de la patota de Espinosa, sos un delincuente, te voy a hacer echar de la policía, entre otras cosas, ¿no? Esto dentro de la comisaría. ¿Y el comisario qué pasó? Al comisario lo sancionaron por no guardar decoro, porque vestía un uniforme policial. Es una sanción de arresto que le queda en el legajo al policía porque obviamente se excedió, porque él tiene todas las armas como para poder neutralizar cualquier tipo de agresión, las armas que le da y le provee el Estado, no estoy hablando de las armas, sino estoy hablando de la cuestión legal, ¿no? De hecho, la causa está vinculada a atentado y resistencia a la autoridad, para todos los involucrados en este hecho. El concejal que estaba ahí en la discusión es Eduardo Creus, concejal de Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va, Creus? ¿Cómo le va, Rolando? Buenas noches. Bueno, cuéntenos qué pasó. O sea, ¿cómo arranca este episodio? Hoy nos enteramos, ya sobre hecho consumado, que había un acto político donde iba a estar el gobernador, el intendente y el ministro de Seguridad, entre otros funcionarios de la provincia y del municipio. En ese mismo momento nos enteramos también que había un grupo de vecinos donde había, entre ellos, gente familiar de víctimas de inseguridad que estaban siendo patoteados. Cuando nos acercamos, tanto la concejal Lorena, Pamela Loisi, de nuestro espacio... Bueno, lo que se ve en el video es que la discusión era acalorada de las dos partes. Digo, no es que los que estaban ahí les estaban haciendo un planteo racional. Estaban, digamos, un poco exaltados también contra la policía. Bueno, estoy justamente contando la primera, son dos escenarios, dos momentos distintos, Rolando. En la primera escena, que es la que se ve que detienen a uno de los vecinos, la concejal Pamela Loisi se identifica como tal porque los estaban agrediendo tanto empleados municipales como funcionarios del municipio, incluso concejales del municipio y funcionarios de la policía. Y cuando ella se identifica, interviene pidiendo que se termine con esas actitudes, es agredida ella también, insultada, como se ve, creo que en ese mismo video que pasaron ustedes. De ahí nos trasladamos al escenario de la comisaría. Donde... Pero ahí hay algunos detenidos, se ve algunos detenidos. Exacto, que también como se ve en el video, no opusieron la mínima resistencia a la autoridad. O sea, eso no sucedió. Nosotros
nos trasladamos a la comisaría y cuando yo ingreso en un primer momento hablo con la responsable de la comisaría y la comisaría tuvimos una conversación totalmente respetuosa y yo me quedé con la palabra de ella de que iba a ser liberado quienes estaban detenidos. Estando ya esperando este momento de liberación, llega este otro oficial, me llaman a una oficina y viví una situación de apremios ilegales, de amenazas, de situaciones mucho más violentas que las que se ven en el video. Cuando salgo de esa oficina, que otro policía me permite salir al abrir la puerta, me sigue, como se ve en el video, me empuja, me desafía a pelear y me Bueno, me usted insulta. también lo estaba insultando, digo, ¿no? Es que usted estaba precisamente convocando al diálogo. No, bueno, es que justamente lo que te estoy contando, a partir de ese momento, él, que se ve en la cámara, que va a gritarle al celular su nombre y que lo graben y todo eso, él agrede también a mi hijo. Ahí verdaderamente yo ya empecé a los gritos, pero te fijás, en ningún momento dije algo que no tuviera que ver con lo que yo sostengo. Es un oficial de la policía que mancha la institución, hay gente poniendo el pecho, protegiendo a los vecinos con alambre. Yo veo cómo funcionan los patrulleros en La Matanza sin luces, sin recursos, los veo también a los oficiales. Bueno, justamente lo que había era una entrega de patrulleros. Bueno, lo que digo es... Hola. Sí. Lo que digo es que hay elementos de la policía que son absolutamente negativos y que tienen vinculaciones políticas y que responden más como fuerza de choque política que en su rol institucional. Concejal, perdón, a ver, la policía es policía y tiene que actuar conforme el jefe que tenga en su momento. Hace 2 años tenía otros jefes y son los mismos policías, porque estos policías son de carrera, vienen de hace muchos años. Ahora, esto es concreto, y lo hemos hablado ayer inclusive, se ha perdido el respeto por la autoridad. Si el policía dice acá no pueden pasar, no pueden pasar. Y a veces esa confrontación hace que el policía tenga que actuar y detenerlo, llevarlo a la comisaría y después lo suelta, porque un fiscal lo suelta. Ahora, la verdad que la forma de un concejal dirigirse a un policía, en donde tiene que tener respeto, de un lado y del otro, digo, lo que se ve ahí no es justamente lo que debe hacerse. Entrar en una comisaría... En otro país, esto es porque esta es la Argentina que tenemos, pero en otro país no duran 1 minuto haciendo eso. Le dicen una vez, le dicen 2 veces, a la tercera vez no hay más diálogo. ¿Se entiende? Entonces sí, es verdad que la policía tiene que actuar de otra manera. Se entiende perfectamente. Lo que yo creo es que justamente hay que poner en contexto. Ojalá viviéramos en otro país, merecemos vivir en otro país, pero por como vivimos en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en La Matanza en particular, que es como un pequeño feudo dentro del conurbano, difícilmente pudiéramos pretender que sucediera lo que sucede en otro país. Acá se agrede a los concejales permanentemente, se lleva por delante a la oposición y a cualquier opositor. Bueno, eso lo que pasa, está bien, pero eso es parte de otra discusión. Digo, a ver, eso es parte de otra discusión. No es diferente a lo que dicen los concejales de cualquier lado en cualquier municipio de conurbano. Claro. Que los agreden, que lo persiguen. Vamos a discutir este episodio puntual. Espere, vamos a poner el video y a ver si nos puede explicar un poquito qué es lo que está pasando. Dejémoslo correr otra vez. Veamos el video. Hay muchachos como esos que ponen despecho. ¡Vos sos un corrupto! ¡Político delincuente! ¡Corrupto! ¿Cómo andá? ¡Le sacá la plata a los políticos, a los puteros! ¡Susto, ladrón! ¡El jefe zonal que pone Espinosa! Bueno, ahí está, esa es la discusión completa, digo, para que cada cual saque sus conclusiones. De un lado y del otro, Rolando. El comisario también, por eso tiene la sanción que tiene. El comisario está sancionado. También. ¿Usted está sancionado, Creus? Miren, la verdad que no conozco que a mí se me haya denunciado por algo de esto. Yo no ¿Usted pidió disculpas por esto a alguien? Digo, porque
Sí, absolutamente. no se lo ve como alguien respetando a las autoridades. En cada comunicación que hago expreso lo que pasó y desde ya que los gritos son un exceso, pero me parece que ustedes acaban de pasarse por alto una situación en la que yo fui rodeado por 6 policías en una oficina, retenido a la fuerza, empujado por los policías y amenazado de que me iban a golpear por los policías. Pero perdóneme, concejal, ¿qué hacía usted, un concejal, adentro de una comisaría en una oficina? ¿Qué es lo que tenía que hacer usted ahí adentro? Bueno, yo creo que ahí adentro nada, porque ahí me llamaron como una especie de emboscada. Cuando yo llegué a la comisaría, lo que fui a hacer es a preguntar qué había sucedido con ese vecino porque lo habían golpeado. De hecho, eso era mi preocupación principal. No fue una detención de alguien que estaba cometiendo un delito. No estaban, ni siquiera estaban protestando, no habían gritado, no habían hecho absolutamente nada. Lo que sucede es que son familiares de víctimas que están desgraciadamente en su dolor, muy enojados y probablemente imaginaron que iban a hacer alguna acción política contra el acto. Concejal, le interrumpo para explicar justamente el hombre que apresan, el de remera blanca, segundos después de esto que vemos en pantalla, es el padre de un joven de 20 años que asesinaron hace muy poquito también en un hecho delictivo, que estaba protestando allí y que empieza la discusión entre empleados municipales, que es lo que en realidad también contaba el concejal, ¿no? Lo que sucedía allí en la calle. Empieza una discusión entre empleados municipales y más, y la gente víctimas de inseguridad o familiares víctimas de inseguridad que llega allí sabiendo del acto a intentar protestar. La realidad es que, es como dice Javi, uno no entiende la presencia de un concejal a menos que se haya presentado como abogado y demás en una comisaría. Miren, eso sucedió todo en ese minuto y yo me acerqué, esperando que llegaran nuestros abogados, que llegaron finalmente, me acerqué a informarme por qué lo habían detenido y qué estaba pasando, incluso para ofrecerme de testigo. El tema es que ahí en ese video ustedes van a ver que hay un efectivo policial entre un montón de civiles. No está actuando junto con la fuerza policial, es parte de otro grupo de tareas, tiene una acción política y tiene que ver con lo que pasa en la matanza. Entonces, a ver, no lo que había, a ver, si usted está discutiendo, está insultando los... No, eso digo, sucedió no hay mucho para discutir, es una discusión donde los dos perdieron los estribos y el policía no respetó su investidura como comisario y usted no hizo respetar su investidura como concejal. Yo no creo que usted lo hayan votado para que vaya a insultar a la policía. No sé, digo... Y me permito recordarle, sin barbijo, concejal. Claro. Tanto usted como el comisario, ¿eh? Desde ya, me parece que todos esos aspectos que ustedes están enfocando son importantes, pero me da la sensación de que están pasando por alto, que acá no pasa lo mismo que en cualquier lado, a pesar de que Rolando le suena igual. Acá no, mire, ¿sabe qué? ¿Sabe cuántos años hace que yo vengo contando en infinidad de programas la inseguridad que hay en el conurbano? ¿Me la va a explicar usted a mí, concejal? ¿Usted piensa que yo vivo en Capital solamente? ¿Sabe la cantidad de veces que yo voy al conurbano? Y mire, mis programas, gracias a YouTube, los puede ver y va a tener un curso completo de lo que es el delito en el conurbano, incluso en La Matanza. Entonces, digo, usted no puede decir que yo no sé qué es el delito. Trabajo en un noticiero donde todos los días contamos los crímenes que suceden en La Matanza como en cualquier municipio. Obviamente que sabemos qué es. Si quiere, podemos conversar largamente sobre qué es el delito del conurbano y que no, es una simplificación atribuírselo a la policía bonaerense, por más que la policía bonaerense tenga tremendo bolsones de corrupción, en La Matanza como en cualquier lado. Pero digo... por favor, no trate de subestimarme con chicana, concejal. No estoy hablando del delito. Estoy hablando de lo que sucede en el estilo de gobernar a un municipio empobrecido como el nuestro, con sistema semifeudal, y tal vez cuando los concejales empecemos a ir presos, que es el paso que probablemente en algún momento den, se van a dar cuenta que Formosa está en el litoral y en el conurbano hay varios pequeños feudos. Eso es lo que estoy hablando. A ver, eso es una discusión política, téngala con quien la tiene que tener. La discusión, lo que hoy estaban protestando era contra la inseguridad. Es una discusión política, ténganla con quien tienen que tener. Pero, insisto, no es su único diagnóstico el que hay sobre la inseguridad, ni es o sea, usted tiene un diagnóstico como puedo tener todo, pero por favor no piense que en este programa desconocemos de qué se trata la inseguridad en el conurbano. ¿Sí? Le agradecemos mucho el contacto, concejal.
Muchísimas gracias por dar a luz lo que está pasando. Yo vuelvo a pedir disculpas con respecto al tono de voz que usé. Valoro que ustedes lo estén haciendo público. Gracias. Bueno, si las computadoras se dignaran a tener audio, ustedes escucharían la renuncia de un director técnico en este caso de Olimpo de Bahía Blanca. Ustedes dirán, bueno, los directores técnicos en la Argentina duran poco, los echan, van, vienen. Este era un buen director técnico porque había ganado 7 partidos sobre 11, sin embargo, de un día para el otro se fue. Renunció por motivos personales y ahora se saben que esos, comillas, motivos personales son un verdadero escándalo en Bahía Blanca, Javi. Cachorro Aburre es el entrenador, o el ex entrenador en este caso de Olimpo, que renunció al cargo y, a ver, se conocieron detalles porque lo acusan de pedir favores sexuales justamente a los jugadores de su propio equipo. Javi, ¿era director técnico solamente del plantel superior o de inferiores también? Tenía, como director técnico del plantel superior, tenía vínculos con todos, como ha ocurrido en otros hechos de abuso, donde en colegios, por ejemplo, son profesores de un grado superior y también tienen algún vínculo con grados inferiores también. Y lo tremendo de esto, fíjense que las víctimas de estos pedidos de favores sexuales no quieren denunciarlo porque en un mundo del fútbol esto sería un estigma que les arruinaría la carrera. Por eso le vamos a preguntar detalles a Leandro Greco, es periodista, trabaja en La Brújula de Bahía Blanca. Leandro Graña te habla, ¿cómo te va? Rolando, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, contanos en detalle qué es todo este escándalo. Bueno, a ver, lo presentaba muy bien. Es un entrenador que tuvo un relativo éxito durante los meses que trabajó en Bahía Blanca. Él llegó antes de la cuarentena por la pandemia y automáticamente dirigió muy pocos partidos hasta que el torneo se detuvo. Luego tuvo continuidad a fin de año y si bien no logró el objetivo que era el ascenso, dejó una buena imagen, a tal punto que hace 10 días atrás la dirigencia lo confirmó en el cargo. Pese a no haber logrado el objetivo, buscaban un proyecto a largo plazo. Lo confirman en el cargo, Rolando, y a partir de allí empiezan a saltar algunas cuestiones que nos hacían pensar que algo estaba ocurriendo. Ya la velocidad con la cual fue ratificado, ya la premura con la cual fue confirmado para continuar con trabajo aquí en la ciudad, era un aspecto a considerar, pero bueno, hasta ahí no había nada, quisiera pensar... Claro, pero al confirmarlo se ve que los acosados empezaron a hablar. Bueno, es una de las hipótesis, porque este hombre se fue quedando solo, sus ayudantes, los miembros del cuerpo técnico fueron renunciando uno a uno, el resto del plantel se plantó, valga el juego de palabras, ante los dirigentes le dijeron, este hombre no lo queremos más, porque enterados de la situación, los referentes del equipo de Olimpo se manifestaron ante los dirigentes para decirle, este hombre cometió algo que es aberrante, y en esos códigos del fútbol que había marcado Rolando, esto es inadmisible, ¿no? Hay una mirada, si se quiere, muy patriarcal y tradicional de la cuestión, donde no se pueden quebrar esos códigos, y un futbolista juvenil al cual había promovido hace poquito a Baurre, habría sido quien le manifestó al resto de sus compañeros la incómoda situación en la cual había quedado envuelto. A partir de allí entonces surgió esta situación, esta cuestión. Lo concreto, Rolando, es que ayer Abaurre grabó un video, se lo notaba incómodo, tratando de explicar lo inexplicable, repitiendo palabras, ese video que recién manifestabas al arranque del informe, donde no queda, lejos de aclarar, a veces cuando intentás aclarar algo, termina siendo aún más confuso. Bueno, es lo que terminó pasando con esta persona. La dirigencia de Olimpo también ha tomado una postura, que es la de respaldar al entrenador, a este hombre que se va, por resultados. A ver, espera un cachito, Leandro, que ahora sí tenemos el video, a ver si lo podemos escuchar, cómo renunciaba el técnico de Olimpo. Bueno, soy Alejandro Abaurre y quería dejarle un mensaje a todos los hinchas de Olimpo, agradecerles por el tiempo que me tocó pasarlo acá, lo pasé de la mejor manera,
Me voy de la mejor manera en el club, porque me han tratado de la mejor forma posible. Por problemas personales tengo que cesar el cargo y dejarlo por esas cuestiones, pero siempre uno va a tener la esperanza de poder volver algún día, porque es un desafío que a uno le gusta y ojalá lo pueda volver a cumplir. Desde ya les mando un abrazo a todos y muchas gracias por este tiempo. Ahora, evidentemente, entre este video de despedida y la confirmación reciente, algo hubo. ¿Quiénes fueron los que hicieron saber su descontento? ¿Quiénes? Los jugadores mayores, porque esto fue supuestamente le pidió favores sexuales a los pibes, a los juveniles. Sí, a ver, a mí lo que me consta, más allá de que no hay ningún tipo de denuncia formal en la justicia, es muy difícil. Es difícil en cualquier ámbito, imagínate en el fútbol, Rolo. En esta situación se generan, muchas cuestiones que tienen que ver con los famosos códigos que bien marcabas. Hay 2 o 3 futbolistas que son referentes del plantel que le manifestaron a los dirigentes que no querían más a esta persona al frente del grupo, ¿no? Porque, bueno, sentían que no cumplía con su deber de preservar, sobre todo a los más chicos. Y yo insisto con un dato. Días antes de que se conozca este escándalo, los asistentes, los colaboradores de Abaurre fueron removidos del cargo. No es casual. Es más, el lunes último debían comenzar con la pretemporada. Los dirigentes de Olimpo el domingo a la noche dijeron que no comenzaba la pretemporada, que no tenían los reactivos para llevar a cabo los hisopados. Luego tuvieron que reconocer que era mentira esto. Reconocieron los dirigentes que el argumento que se dio era falso, con lo cual también Leandro, deje un punto de dudas aún más grande. Hay un episodio que ustedes en La Brújula también lo contaron, en un jacuzzi o en las duchas, cuando ingresa aparentemente, ¿no? Un jugador y lo ve en una situación complicada. ¿Cómo fue eso? Es algo que también ha surgido como parte de dichos que surgen desde adentro hacia afuera. Bueno, es un poco el interrogante que a todos se nos genera, ¿no? Si esa persona que observó la acción indecorosa supuesta que ocurrió, luego también quedó envuelta en ese círculo de silencio del cual debió ser cómplice para seguir jugando, porque estamos hablando de que son favores sexuales para ser titulares en el equipo. Más allá de que el juvenil que se plantó frente al plantel y frente a sus compañeros no venía jugando, pero había sido promovido por el técnico. Y este chico sabe que si esto toma un carril legal, si él acude a la fiscalía a contar lo que le pasó, su carrera futbolística está terminada. Porque lamentablemente no hay otro, no hay otro camino. Es realmente muy cruel, ¿no? Por eso... Sí, imagínate la tribuna. Claro, por ejemplo. Bueno, pero un fiscal tendría que tomar cartas en el asunto y hacer una investigación de oficio y enmarcar, porque acá hay un delito sexual, habrá que ver si son menores, además para limpiar al propio técnico, porque si no hay nada de todo esto, también para Abaurre. Bueno, tenemos el silencio del técnico que no habla, asesorado por su abogado que le dijo no desmientas nada. Yo no lo comprendo esto, pero está bien, será la estrategia judicial. Y al ser menor de edad, la única víctima que ha relatado, digamos, esta situación y que ha tomado todo público gracias a la publicación que hicimos en nuestros medios, que incluso tenemos algunos chats y algún audio guardado para preservarlo justamente a este joven futbolista. Bueno, la cuestión básicamente es que al no ser menor de edad, es difícil que alguien pueda intervenir de oficio o que el club o alguien pueda denunciar sin el consentimiento de este futbolista que tiene 20 años. Claro, porque ahí hay un fiscal que puede intervenir de oficio. Obvio, por supuesto. Lo que pasa es que hay que ver después quiénes van a ratificar la denuncia de la justicia. Exacto. Leandro, te hago una consulta. ¿Se tendría información de que habría más menores de edad o chicos en esta situación? A mí no me consta. Yo tengo entendido que es solo uno, un chico que hoy está además con asistencia psicológica porque se le ha venido el mundo encima con esto. No solo desde hoy que se conoció la noticia, sino desde el momento en el cual quedó en una situación muy incómoda con su entrenador, ¿no? Porque también hasta hay una suerte de abuso de poder. Claro, una extorsión. Es un abuso de poder. Y así lo va a interpretar cualquier fiscal, cualquier juez, si esto llega a judicializarse. Exactamente. Los tiempos de las víctimas para denunciar son variados. Hay gente que se lleva esta historia
a lo más profundo de su tumba, y otros que tienen la fortaleza para poder contarlo. Yo de eso obviamente no entiendo demasiado, pero sí la experiencia me ha dado que, bueno, que evidentemente el fútbol también merece un cambio de paradigma, Rolando. Me parece que estamos hablando de un fútbol ya distinto, donde debería contemplarse la realidad del vestuario, no como en la década del 70 u 80, sino como en la actualidad, donde hay una diversidad y donde hay también una posibilidad de poder expresarse sin temor a la vergüenza o a la condena social. Claro. Claro. A ver, ¿qué más se sabe del entrenador de Abaurre? ¿De dónde viene? Abaurre vivió en Bahía Blanca 6 meses en el 2002. Es más, fue el autor del primer gol de Olimpo en Primera División y se fue por problemas personales, que es algo muy amplio y lo mismo que adujo en esta ocasión, no en esta oportunidad. Cuando decís problemas personales, el abanico es gigantesco, con lo cual... Pero fue jugador de Olimpo. En ese momento era jugador de Olimpo hace casi 20 años atrás. Y jugó 6 meses. Estuvo muy poquito tiempo. ¿Y a dónde fue? Y se fue. Jugó en Godoy Cruz, ¿no? Y en Racing. Claro, él volvió a Mendoza, que es su provincia natal, a seguir con su carrera. A él le había costado mucho llegar a Primera División. Recuerdo el día que se fue, en 2002, reunió al plantel en el centro del campo y les contó por qué se iba. Algo que también quedó dentro de esa cofradía, ¿no?, que son los equipos de fútbol. Y en Mendoza, ya como técnico hace 5 o 6 años atrás, tuvo alguna incompatibilidad de funciones porque él, además de cobrar un sueldo como entrenador en el plantel que dirigía, también estaba a cargo de una escuelita de fútbol, con lo cual también fue parte de un escándalo, nada que ver con la magnitud de lo que está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, es una persona que también tiene algún antecedente. Pasando entonces la información en limpio, Abaurre remite, primero lo confirman, al poco tiempo renuncia, dice por razones personales. Se supone que entre una y otra cosa los referentes del plantel le fueron a decirle a los directivos, con este muchacho basta. ¿Por qué? Por este motivo, por el motivo de los presuntos pedidos sexuales, en especial a varios jugadores, pero en especial a uno que es menor. Hasta ahí es, correcto. Hasta ahí es el caso, digamos. Claro, en el medio Abaurre se queda solo porque se va su cuerpo técnico, lo cual es un indicio, digamos, días antes de que renuncie. Quizás el cuerpo técnico, para no ser cómplice de ningún tipo de desprolijidad, dijo, nosotros nos abrimos de este caso porque realmente es muy grave si toma estado público. Y después, a ver, la dirigencia de Olimpo tomando la decisión de ir a la escribanía a rescindir el contrato y no de ir a la fiscalía a pedir que se lo investigue al técnico, ¿no? Creyéndole al entrenador, más allá de los dichos que abiertamente parte del plantel, referentes, había manifestado por parte de un chico que se sintió acosado. El presidente de Olimpo, hay declaraciones, dice que pone las manos en el fuego por Abaurre. Sí. Correcto. Esa es la postura de la dirigencia de Olimpo. Bueno, claro, porque insisto, ojo, si esto crece, es un problema para el club también. Porque puede que no sea un problema para los directivos, pero se abre también el camino para un juicio civil, porque los jugadores, si son menores, tienen que estar cuidados por la institución. Sí. Guillermo Troncoso, que es un colega que nos está viendo, agrega además en el historial de Abaurre que estuvo en Quilmes, en el Club Atlético Quilmes, en el ascenso de Quilmes en el 2003 también. Así que 2002 en el caso de Olimpo, después 2003 en Quilmes, ¿no? ¿Y se sabe cuál es el paradero, Leandro? ¿A dónde fue? Sabemos que se fue de Bahía Blanca. Mirá, hasta hoy a la tarde, temprano estaba todavía en Bahía, pero ya tenía todo listo para irse, con lo cual, si no se fue... se va de la ciudad. Sí, claro. Él dijo que se iba para resolver cuestiones personales en Mendoza, o sea que irse tiene que irse. A mí lo que me deja alguna duda es la postura de los dirigentes, que en su momento dijeron, se suspende la práctica del lunes porque no llegaron los reactivos, y al día siguiente tuvieron que decir, tuvimos que mentir porque el tema era la situación de Abaurre. Entonces ahí te abre un abanico para pensar que quizás era mucho más delicado el conflicto como para tener que buscar un argumento. Estás hablando, perdón que te interrumpa, estás hablando de los mismos directivos que explicabas recién, que en realidad ellos ponen las manos en el fuego por el director técnico. Los mismos. ¿Qué manera de descansar, irse a dormir y despertarse con otras ideas? ¿O soy yo? Bueno, pero yo creo que también es un poco parte de la concepción del fútbol y de los dirigentes, donde todo se tapa, ¿no? Y me parece que ya es tiempo de que vengan nuevas generaciones y nos empiecen a mostrar caminos diferentes, ¿no? Que de hecho, yo siento eso. La nueva generación es este joven que sabemos que es menor de edad, que se animó por lo menos a decir algo. Sí, por lo menos se lo dijo a sus compañeros.
Sí, es así. Que la justicia no actúe, que los códigos del fútbol, que el fiscal no sé, nadie pueda levantar la nota periodística y decir, señores, hay que actuar acá. No sé, parece que este círculo no se va a terminar nunca más. Nadie va a Y además para ponerle un poco de transparencia justamente a esto. Porque si hay un hecho de estas características, es grave. Y tiene que responder no solamente el involucrado o el denunciado o el sospechado, sino también el club. Claro. Y por otro lado, si no ocurrió o nadie quiere contar o lo que sea, es de alguna manera, lo que dije antes, una transparencia para ambos. Leandro, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias, muchas gracias. Desde adentro de Olimpo lo saben, pero no lo quieren contar, evidentemente. Gracias. Gracias. Adiós. Bueno, atención porque los protocolos vienen lentos, pero nosotros acá les contamos ayer que la ciudad de Buenos Aires se había recusado al juez Gallardo. El juez Gallardo es un juez que ha emitido históricos fallos contra las decisiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En general después esas decisiones se dan vuelta en las cámaras de apelaciones, pero el gobierno rápidamente pidió que lo apartaran. El juez Gallardo se apartó y se conocieron declaraciones del ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, respondiéndole al juez Gallardo que la había convocado a Quirós y a la ministra de Educación para que dieran explicaciones sobre cómo iba a ser el regreso a clases en la ciudad. Nosotros tenemos que cuidar la salud integral de nuestros niños. Son el futuro de nuestra nación. Y lo que ha pasado con la pérdida de socialización y de presencialidad en la escuela ha sido un daño que para muchos niños ha sido importante y se recuperarán con el tiempo, algunos dejarán alguna secuela, pero para algunos otros niños seguramente va a ser irreparable, sobre todo para los más vulnerables, porque mientras no se está en la escuela, por supuesto que se pierde la capacidad de socializar, se pierde ese vínculo escolar que a veces no se retoma, por supuesto que los entornos escolares facilitan el desarrollo, el neurodesarrollo, y también facilitan cambiar de ambiente a muchos niños que necesitan un ambiente cuidado en algún momento o durante los momentos del día. Así que el mensaje es siempre el mismo. Necesitamos la presencialidad para cuidar y acompañar a nuestros niños a su normal desarrollo y que tengan las oportunidades todos por igual. Y creemos que esa estrategia es fundamental. Luego, eso hay que hacerlo de manera cuidada, porque ambas cosas son esenciales. Hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los trabajadores y hay que cuidar a las familias. No se extrañen que Fernán Quirós, un hombre que todos conocimos durante la pandemia, porque era el vocero del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre cuestiones que tenían que ver con el coronavirus, termine de primer candidato a diputado en las elecciones de este año. Así lo vienen midiendo y así es lo que está pensando el entorno de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Quirós al margen, esto es lo que se va sabiendo de cómo va a ser el regreso a clases. Atención, lo primero que hay que saber es que hay varias divisiones, pero por ejemplo, los que tengan doble escolaridad, hay un montón de pibes en la ciudad de Buenos Aires que van a escuela privada y tienen doble escolaridad. ¿Cómo va a ser para esa gente, para esos chicos? Van a tener, el total de los alumnos se va a dividir en dos. Algunos van a ir a la mañana a la escuela, otros van a ir a la tarde y en el momento en que no estén en la escuela se van a tener que conectar de manera virtual. ¿Sí? Insisto, no va a haber los que tenían, no sé, 7, 8 horas de clase, no van a tener la misma cantidad de horas de clases presenciales, sino que se va a dividir en dos. 4 horas van a ir a la escuela, van a volver a la casa y después van a tener conexión virtual. Los que vayan a colegio estatal con doble escolaridad, lo mismo. Van a tener una parte presencial a la mañana, el otro, para dividir los contingentes de alumnos, la segunda parte tendrá una parte presencial a la tarde y en contraturno van a tener la parte virtual. Horarios escalonados, ¿sí? Esto es para que no se junten en los ingresos, vayan entrando de a poco. Puertas diferentes, las que tengan, no todos los colegios de la Ciudad de Buenos Aires tienen puertas diferentes, para que no se agolpen los pibes en las puertas. Y esto, lo de siempre, control de temperatura, no se le niega a nadie, lo tiene cualquier bar. Estas son algunas de las cosas que se ven en los protocolos. ¿Qué más hay, Mercedes? 2 docentes son a cargo que están del control de temperatura para hacer pasar justamente a los chicos también al colegio. La distancia de al menos 1,5 metros en cada aula, esto que quede claro, ya lo dialogamos varias veces. Si no entran 30 chicos con la distancia de 1,5 metros, se va a dividir en 2 la clase. Por eso es esto, es decir, que van a ir en un turno y en otro. El asunto va a ser
la división del aula, ¿cómo van a hacer cuando sean escuelas que tienen turno mañana, turno tarde? Se va a dividir en dos. La realidad ¿Y dónde los meten? No, bueno, justamente se va a buscar. Una vez que vos dividas en dos la escuela, ¿no? Tenés esa cantidad de niños divididos en dos, se va a buscar una semana y una semana. La realidad es que la prioridad, sobre todo, no solo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando En todas también las del gobierno provincias. provincial, hoy mismo Todas el las gobernador provincias, Axel cada Kicillof, uno se la va a rebuscar. a ver, a diferencia quizás de lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, Axel Kicillof lo dijo bien temprano en esta misma casa, decía y explicaba claramente, señores, nosotros presentamos el protocolo en octubre. Ya está listo, la Nación ya lo tiene, sabemos que va a haber clases presenciales justamente con este fin. La ciudad dijo lo mismo. Está bien, pero la ciudad es más difícil porque... Porque son 17 gremios y es de otro partido político. No, es más difícil porque los edificios de la ciudad son más complicados, no hay menos... A ver, una escuela en la provincia de Buenos Aires no tiene otras dimensiones, tiene más patio, tiene más aire libre. Está bien, pero tiene más aire libre al mismo tiempo. Sí, pero tiene más aire libre, seguro. ¿En algún protocolo se propuso algo de innovación tecnológica? Están, por ejemplo, en No, el porque eso cuesta plata, doctor. Estamos en Argentina. Sí, bueno, pero tenemos que hacer inversiones. Para esto también se va a tener que hacer inversiones. Eso no, olvídate. ¿Me entendés? Porque muchos científicos están hablando justamente del medidor de dióxido de carbono para las aulas. Además no es caro, Entiendo que no es un aparato que cueste un dinero. No es barato. De hecho, en Hurlingham se desarrolló un argentino. Por lo que dijo Jorge Aliaga, a quien entrevistamos acá, los únicos que escucharon su sugerencia fue la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de poner un medidor de dióxido de carbono para saber en qué momento hay que ventilar. Jorge Aliaga es uno de los promotores del último protocolo que largó el Ministerio de Salud de la Nación para ¿te acordás del DNU, que no fue DNU, que fue decreto? Bueno, los puntos justamente estratégicos de la epidemiología los propuso Jorge Aliaga y fue los que tomaron del Ministerio de Salud. Bueno, se le va a pedir a los pibes lavado de mano constante, tapabocas y máscara facial. No, esto es para los docentes, perdón. Claro. Que se mantengan la distancia con los chicos, tapaboca, lavado de mano constante y dejar el delantal en la escuela. Atención que los protocolos están atrasados, porque justo lo que después vamos a comentar, pero la revista Nature publicó esta semana un estudio por el cual todo esto que se sabía o se intuía del coronavirus en el comienzo, que había que tener cuidado porque sobrevivía en las superficies, ahora se sabe que es todo, no digamos inútil, pero no merece semejante grado de paranoia. Las superficies, por más que haya partículas de virus, esas partículas virales están inertes. Las únicas que contagian es la saliva o las gotículas de saliva, o sea que el virus del coronavirus es eminentemente de contagio respiratorio más que por las superficies. Pero claro, quedó del año pasado esta cuestión de la superficie, por eso dejar el delantal, por si el delantal tiene virus. Sí, que no haya contaminación cruzada y que los elementos de la escuela se queden allí en la escuela. Por otra parte también lo que se agregó en la última presentación del protocolo, no el primero de los últimos días, sino de hace poquitas horas, es también que el empleador, o sea, cada una de las escuelas, sea el encargado de entregar el material de protección para cada uno de los docentes, porque no estaba en el protocolo anterior y fue parte de la queja de los gremios. Los requisitos para los alumnos, y lo previsible, tapabocas obligatorio, salvo para los menores de 2 años, anda a pedirle a un pibe de 2 años que se ponga el barbijo, y lavado frecuente de manos. Con los de 3, digo. Para mantenerlos con el tapaboca colocado los de 3 años. ¿Y qué sé yo? El laburo de la maestra, imagínate. No, el protocolo dice, ¿no? Que, a ver, siempre que el pequeño pueda, con sus propios medios, ponérselo y sacárselo. Lo que pasa es que a lo que volvemos, por eso, a lo que volvemos es a la improvisación de todo esto. Estamos a 2 semanas y están terminando de definir recién las características. De verdad lo pregunto, ¿qué quiere decir improvisación de todo esto? Que no se tiene un control estricto, no se están poniendo a leer, no se están poniendo a poner innovación tecnológica en las escuelas para empezar el desarrollo de las clases de una manera más segura. A mí es raro que la provincia lo tenga desde octubre y la ciudad lo esté discutiendo. Se empieza de esta manera. Si vos mantenés la distancia y le explicás a los chicos claramente, no solo los padres, sino también los docentes, chicos, hay que pararse acá. Te juro que tienen tanto miedo. Es que está perfecto eso, sí, eso está perfecto, Mercedes, pero ¿sabés qué pasa? Improvisación, entonces. ¿No te parece? Hay que garantizar que la gente se cuide, que los chicos lo venimos se cuiden, discutiendo del año pasado, el tema del protocolo de inicio de clases. Pero que los gremios no se... A ver... Ese también es el otro punto. Bueno, pero pará. Ahora el gobierno de la ciudad, vamos a hablar de la ciudad porque la provincia de Buenos Aires ya ha hecho su parte también, se ha podido sentar con los gremios y decir, miren, acá tenemos este protocolo. ¿Qué quieren agregarle ustedes? ¿Qué ven ustedes? Empezaron, por eso es un borrador todavía. Ahora,
Lo que me decían ayer, Ademis no presentó ninguna propuesta para ese borrador, el único. El resto, todos y fueron cambiando y modificando Porque cosas. lo que pasa es que ahí hay una cuestión. Esto es para los primarios y es lógico. Los secundarios, el docente secundario que anda de aula en aula, de aula en aula, Es complejo el tema. va a ser más complicado. Ademis es secundario. Sí, ¿no? igual el tema, por ejemplo, del baño. Un tema importante para los chicos ir. Es parte del protocolo. 15 minutos. Como máximo. Sí, salvo una descompostura que es lógico, ¿no? Como Pero, máximo, a ver, reducir al mínimo la Exacto. utilización de los baños. Eso que es lo haya dice el protocolo. pocos en el mismo baño y controlar eso. Es decir, los maestros van a tener que enseñar, cuidar y Van a marcar el estar paso. más tiempo cuidando que enseñando. Sí. Otra cosa que no sé qué va a pasar son los comedores escolares. Están prohibidas. O No sea se que pueden a lo utilizar. sumo habrá tupper. No, es que tampoco. No, vos porque hoy, te hoy podés está la quedar todo el modalidad día en el tupper. Los colegio. comedores dan las la escuelas bolsa, dan el claro, tupper, dan el la bolsón. vianda. Exacto, y eso va a seguir O sea, existiendo. el y va a pibe seguir que vaya a la funcionando. escuela y se vaya, se llevará Ahora, su vianda. Pero va a seguir Te hago funcionando una- de la misma manera, ¿eh? te hago una El bolsón consulta. se lo va a seguir retirando la familia para cada uno de los alumnos porque no pueden funcionar los comedores, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, es parte Bueno, de lo que dice esta, el los protocolo. recreos, muchachos. También para usar los los recreos comedores de programados aula. para que haya pocos en los patios, sin contacto físico. ¿Cómo hace para que los nenes no tengan contacto físico? Entre Va a distintas, ser un milagro. pero es entre distintas burbujas, Rolando. Bebederos anulados. ¿Qué quiere decir eso? A ver, el aula va a tener recreo y van a poder tener contacto físico porque están en el aula. Ahora, no se van a poder mezclar con otros cursos u otras Claro, burbujas. por eso los recreos están programados. Exacto, en distintos Efectivamente. horarios. O sea que cada uno sale al recreo con su grupo de pibes. Exacto. Que además va a ser la mitad. Porque Además. si todo va bien. Depende si el aula te alcanza o no. no existen. Ahora, si estaban sentados 30, no hay Usted es que. un colegio enorme en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay colegios grandes? Sí, hay colegios grandes y hay colegios muy Hoy veía, por chicos, ejemplo, es real. veía el colegio La Sagrada Familia, creo que de ahí de Caballito. Ellos decían, dividimos aulas gigantes, centenarias, ¿sí? de 1912 ese colegio, techo de 6 metros, y decía, nosotros 15 alumnos, teníamos 30, 15 por aula, y claro, le queda espacio para bailar un vals. bueno. Pero lo tuvieron Va que a ser dividir. así. No va a haber Me imagino aulas que de el 30. protocolo está atado a una situación epidemiológica de la ciudad o de la provincia donde se aplique. ¿sí? Volvemos al semáforo. Por si te hago una pregunta. ¿Qué va a pasar si aparece un caso positivo? Sí. ¿Está previsto? Se aísla Todos aislados. Todo la burbuja ¿Todo el esa se- colegio o todo el- no, No, toda la burbuja. No, no. Se aísla El ese docente curso y los pibes. entero. Todos Y el maestro a también. virtual. ¿Y dónde se aíslan? ¿En las casas? Claro. ¿Se tiene que aislar toda la familia? ¿Y los querés mandar a la provincia de Formosa? No, no, te estoy diciendo, pero bueno, hay que prever eso también. Porque Pero si los es lo padres se mismo van a que quedar sin funciona. trabajar también. Y pero con el Ese trabajo aislamiento. Y pasa ahora lo están mismo. trabajando mucho cuando tenés a Bueno, los chicos está bien, adentro pero de te digo casa. que si estamos previendo el Pero en un regreso a trabajo clases pasa lo mismo, seguro, Rodrigo, pasa lo tenemos que mismo. prever todo esto también. Pero es que sucede acá, sucede en todas partes del mundo. Lo que yo veo es poca voluntad muchas veces. ¿Tenemos ganas de discutir? Tenemos 1.000.000 de razones para discutir y poner palos en la rueda. El 2020, y esto coincide de cualquier color político, no puede volver a pasar. Los No. chicos necesitan estar adentro de las escuelas. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Es quizás real esto de poder discutir protocolos, no protocolos, si está previsto, si no está previsto, si hay improvisación o no. Está bien, pero decidámoslo con los chicos adentro. Y si hay un caso positivo y se manejó mal, pues barajemos y demos de nuevo. El mundo- y Sí, empecemos ojo, el mundo ojo ha que tenido- ha habido experiencias que salieron pésimos. Sí. Israel metió a todos los pibes en las escuelas en verano, diciendo es verano. Pero en Israel hace un calor de la hostia, pusieron los aires acondicionados. Agosto y los pibes septiembre adentro, cerraron los tuvieron que colegios. cerrar todo otra vez. Acondicionados. A ver, una de las quejas de los gremios es que en febrero hacen 30 grados de calor y va a ser mucho calor. Pero para dar Rolando, clases. Y bueno, eso es joderse, tío, En Israel tampoco. cerraron porque fue un descontrol Israel, no por los colegios. No, ahí Los sí, no, colegios ahí se también. detectó que los colegios Ahí, fueron claro, un foco de contagio. Porque venían de Pero- afuera ya contagiados y Claro. contagiaron a todo y el los resto. encerraban, además, El con aire CDC en acondicionado. Estados Unidos es bastante Exactamente. claro. Los últimos 2 informes, estoy hablando del Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, justamente uno de los organismos a cargo de la pandemia ya, indiscutiblemente que puede tener un montón de fallas, pero ya son 2 los estudios que presentaron en menos de una semana en donde muestran que los colegios no son foco de contagios. No se contagian También ahí hay los países chicos. del primer mundo que tienen Y los los colegios chicos- cerrados, ¿eh? ¿Cómo? Alemania, Israel, recién ahora va a abrir Dinamarca, recién ahora van a abrir los Países Bajos. Hay un montón de Pero estás hablando países... de países que abrieron Bueno, y cerraron, no que por se ahí- mantuvieron exacto, cerrados. ahí está el punto, ese es el punto, que cuando se tuvo que abrir no se hizo. Son Ojalá discusiones se haga políticas. bien. Yo creo que la preocupación es, ojalá acá lo podamos hacer bien. La verdad es que el manejo de la pandemia a largo plazo en la Argentina dejó mucho que ¿Por decir. qué no pensaron en Tenemos una cantidad de invertir la muertes jornada de alta. clases? Y si eso uno suma, decir, bueno, si la necesidad es que vuelvan los pibes al colegio, a mí me da el miedo que la hagan
a la que te criaste, metemos los pibes adentro y bueno, Dios dirá. no, quiero creer que no. En Brasil pasó lo mismo. Nosotros hay muchos argentinos que uno escucha decir, bueno, señores, solo en este país cierran las escuelas. No, en Brasil no estuvieron abiertos en ningún momento las escuelas casi en el 2020. Tan solo menos de un mes, pues empiezan la mayoría de ellas a principios o a mediados de febrero, pero después cerraron y no volvieron a abrir. Igual hay que tener en cuenta Esto sucede algo. en todas partes, pero creo que si hay un poquito de voluntad y podemos sentarnos a hablar. Y de última, esta escuela no se puede abrir, esta escuela sí, esta escuela no. Ver un poquito, porque la realidad es que, de verdad lo digo, los padres no pueden trabajar. Y es de lo primero que se quejan los alemanes y por Igual, eso también pará, abrieron de Mercedes, vuelta las pará, escuelas. hay un tema en eso también. Quería decir algo. Antes, ahora te digo de esto. En las aulas, sean gigantes o más chicas, la distancia es 1,5 metros, como hemos contado eso, de las 4 latitudes, tomando al eje, al alumno como eje. Claro. La latitud es frente, a ambos costados y atrás. 1,5 metros para allá, 1,5 metros para allá, 1,5 metros para allá y para atrás. Los que entren van a poder estar. En alguna aula puede haber 20, en otra puede haber 10. Dependerá justamente de la amplitud del aula. Sí, tapaboca. Además, eso no se lo pueden sacar. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta algo. Los chicos van a ir menos horas. Son 4. 4 horas. ¿Y cómo van a hacer los padres para retirarlos? Claro. Eso también es un tema, ¿eh? No, y si vos tenés pibes, las empresas van a tenés tener que 3 tener en chicos cuenta, en la claro. misma escuela Bueno, y además, entran escalonados, además, te tenés que quedar toda la mañana esperando que vayan entrando los pibes, vas y volvés, vas y volvés. Una estrategia que hubiese sido muy, muy importante sería cambiar el ritmo del colegio. Por ejemplo, llevar a los chicos al colegio en el verano. ¿Por qué no se propuso? En el verano donde supuestamente se caía... Trabajó todo el año. Todos trabajamos todo el año, ¿eh? Los sectores turísticos, no. Los primeros que putearon son los sectores turísticos que dijeron, nos vuelven a enterrar, no trabajamos todo el año. Está bien, pero metés bueno. los pibes en las escuelas en verano, se hunde la industria del turismo. Pero si estamos buscando alternativas, una alternativa válida hubiese sido modificar el año escolar. Las escuelas de verano están funcionando, ¿eh? Por eso que En la tengan ciudad. justamente las escuelas de verano la máxima concurrencia, donde se sabía que el virus iba a ser menos, teniendo estos casos puntuales que nos está pasando, que iba a haber menos circulación viral, ¿sí? Y darles vacaciones cuando empezaba el invierno hasta que se desarrollara la campaña de vacunación. También un gremio de los 17 de Bueno, la ahí ciudad está. de Bueno, Buenos entonces es una Aires que discusión piensa. política. No solo es política. Además de los gremios, está el turismo, las cámaras turísticas. Cuando se insinuó la posibilidad, dijeron no, nos matan. Pero no es alocado pensar eso. O sea, no, lógico, estamos buscando pero tenés estrategias que para volver al elegir- colegio. Tenés que elegir, ¿das educación o arruinás la industria turística? Que venía de un mal año. Son decisiones políticas, son decisiones de a quién dañás más y a quién dañás menos. Porque no es que vos podés hacer clases para grupos. Vuelve el ciclo Por lectivo, eso, vuelve para todos. Todos coincidimos en que tiene que volver la presencialidad por un montón de factores. Primero, la salud de los chicos, la educación que es fundamental, y lamentablemente en Argentina estamos teniendo un montón de falencias, ¿sí? Y después, todos sabemos, muchos de los que estamos acá pagamos colegios privados, los tenemos que seguir pagando. Y con los chicos en la clase, y nosotros somos docentes y tenemos que bancarnos los Zoom. Todo eso a todos nos agobia y nos complica la actividad laboral diaria. Me ha pasado. Pero lamentablemente tenemos que entender que estamos en una situación completamente innovadora en el mundo. Claro, y tenemos pero que es una tomar situación buenos que muchos- ejemplos. No, Doc, pero muchos creían que, bueno, duraría, qué sé yo, a lo sumo 2 meses. ¿De qué tenemos? Todos 4 meses de pensamos esto, que sí. 6 meses de esto. Bueno, pues ya llevamos un año. Por entonces, si no tomamos cartas en el asunto y aprendemos a vivir con esto, yo no digo que esto suprima la necesidad de distancia, el barbijo, explicarle constantemente a los chicos de cómo hay que vivir con esto. Vos ves a los chiquitos que te ponen las manos así una vez que vuelven de la calle. O sea, y antes no sucedía. Son los más aplicados. Igual, Rodrigo, Bueno. hay que tratar, y no lo digo por nosotros, sino lo digo por los gremios, por los gobiernos, por los docentes, que los chicos vayan con ganas a la escuela. Tuvieron un Totalmente. año tremendo, Tremendo. tremendo, mucho. Que vayan a la escuela con ganas, no que vayan al tren fantasma. Esperá, Javi, Porque y están aquellos que tienen la propiciando oportunidad eso. de Los ir. chicos Enorme van a ir muy cantidad de chicos que tensionados. se cayeron del Muchísimo. sistema. Bueno, por se eso. cayeron del sistema. Sí, Estoy claro. hablando a nivel país. Pero la verdad que contención- Bueno, pero situación- mientras tanto hay novedades de los números de vacunas. Seguimos barajando cantidad de números de vacunas que van, de vacunas que vienen. ¿Cuáles son las últimas, doctor? Mirá, hay una información de último momento por parte del ministro de Salud, de Ginés González García, que garantizó 62 millones de vacunas. En la presentación que hizo ante la comisión, ¿sí?, de la Cámara de Diputados. Lo que lo dijo cuándo. No, bueno, las fechas estarán por verse. Aseguró sí que el COVAX
están pedidas. Sí, están pedidas. Hay una propuesta del COVAX de dar 2.2 millones de vacunas. El Todavía no COVAX se- es la vaquita que hizo la Organización la Mundial de la Organización Salud para Mundial- repartir Sí, pero entre los países que no podían comprar su propia vacuna. El COVAX que le va a dar para a la los países Argentina pobres, 2.200.000. millones de vacunas. Pero va a dar 2.2 millones de vacunas, según la información que está circulando, de la vacuna de AstraZeneca. Pero todavía la Organización Mundial de la Salud no la aprobó a esta vacuna. O sea, Bueno, que por tenemos eso, todavía un hasta tiempo que la por delante. fabriquen, llegará Por la eso. aprobación. Después, el COVAX provee la llegada de 140 millones de vacunas a los países pobres. Los países pobres los tenemos que entender todo lo que es Latinoamérica y todo lo que es África. Estuve sacando más o menos un poquito las cuentas. ¿Sabés cuántas personas viven en estos dos continentes? No. 1.800 millones de personas. Y va a mandar 140 millones. para repartir. Nada. Bueno, está bien. Es algo que se va a tener, que está bueno, no hay que menospreciarlo porque cualquier vacuna que llegue siempre es bienvenida. De hecho, también se anunció que van a venir 580.000 dosis durante este mes de la vacuna de AstraZeneca y 580.000 Que dosis serían las más. primeras. Las primeras 580.000 dosis Van a durante estar este en mes. febrero. Van a estar en febrero, según lo que aseguró el Está ministro bien, pero de Salud. siempre lo que le decimos, acuérdense que para el 15 de enero el gobierno daba por sentado que arrancaba un gran operativo de vacunación con 5 millones de dosis de la vacuna rusa y que después llegaban por lo menos un par de millones de la vacuna AstraZeneca. 14.700.000 dosis, dijeron, o vacunas para febrero. Para febrero. Sí. Sigue insistiendo con los 30 millones de la vacuna de Sputnik V, que la verdad que es el boom mundial. De hecho, hoy Angela Merkel en un comunicado dijo que sería importante fabricar a la vacuna Sputnik en Alemania. Le van a dar una mano a Alemania para la fabricación. O sea, eso nos pone en un lugar como a la cola para recibir lo que estaba contratado con Rusia. No te olvides de eso. ¿Qué pasó con la vacuna china? Bueno, la vacuna china, Ginés, descartó completamente del acuerdo con Esto Sinopharm. Frente a los diputados de la Comisión de Salud. Exactamente, la Comisión de Diputados, donde el ministro de Salud hizo la ¿Cómo la presentación. descartó? Descartó el contrato. Ya no dijo queremos. que pedían mucho de stock para darles las vacunas. Eso fue lo que dijo, lo único que dijo el ministro de Salud. Ojo, porque ante la comisión. Chile nos acaba de pasar lejos en vacunación porque recibieron 2 millones de la vacuna china, es la de Sinovac. Exactamente. ¿Y Argentina dijo que no la quiere? No, Argentina dijo que no va a cerrar un contrato con Sinopharm, que era el otro proveedor que todavía estaba. De ¿son hecho, dos chinas? son dos chinas. Sí, Sinovac es y la Sinopharm. Coronavac. Que es y la la Coronavac. Sinovac. Claro, Coronavac es Sinovac, que es la que se fabrica en el Butantán, que se probó allá, con un en Brasil. 50.1 de eficacia. ¿Sí? Es la que hasta ahora es la que presentó la menor eficacia de las vacunas aprobadas en distintas regiones del mundo. La de Sinopharm es otra vacuna que iba a venir a Argentina, que de hecho había un contrato, un preacuerdo, pero el ministro de Salud lo acaba de descartar O sea, por bajó completo. las dos chinas, bajó las dos vacunas La de chinas. Sinopharm, no la de Sinovac, la de Pero, y Sinopharm. el embajador, acordate que echaron al embajador argentino en China porque no terminaba de cerrar contratos con vacunas, nombraron a Sabino Bacanarvaja, se fue para allá y supuestamente habían hecho una carta directa a Alberto Xi Jinping y se habían comprometido para conseguir no sé cuántos millones de 1 vacunas. millón de vacunas antes de fin de mes, o sea, antes de enero. ¿Y esa? No sé. No sabemos. No explicaron. Está viajando. No, no Siguen- se dijo el funcionario. Claro, no, claro. lo dijo. Sigue viajando la vacuna. Se siguen insistiendo con las 30 millones de vacunas la Sputnik, ¿sí? Se siguen insistiendo con las 24 millones que dice que va a venir de AstraZeneca antes de marzo, ¿sí? La verdad que... Yo digo, ¿no sería mejor que no prometan cantidades y que va a llegar y hablemos digan, más de la vacuna, estamos no. trabajando con AstraZeneca Bueno. y no prometan cantidades? Ya van 4 anuncios de cantidades que nunca llegaron. El problema ¿Sí? es ese. Entonces, el problema es pero que... bueno, pero ¿para qué dicen 6 millones, 3 millones, 2 millones? Porque es lindo dar buenas noticias, como Pero decía si la después Rúa. no llegan, Rolando, después viene la desazón de que no la tenemos. Estamos viendo, miramos para la izquierda y tenemos a Chile. Miramos a la derecha Igual, a Uruguay, Javi, a que ver, está ahí nomás. lo que Brasil, repite que el- ya tiene la vacuna. Y miramos para arriba y también, más o Lo que menos lo repite mismo. constantemente en los últimos días es, señores, no es una cuestión solamente del país y las provincias, sino que hay un cuello de botella a nivel producción. Pero está muy bien, pero por eso te importante. estoy diciendo, yo hasta que no toco, no creo. Cuando te prometen que te dan algo. Hasta que no... Bueno, ya van 3. No, lo que pasa es que hasta ahora los problemas podían ser para todos. El detalle es que esta semana, por tener la vacuna china, una de las dos vacunas chinas, que está bien, no tienen un gran margen de protección, todo lo que quieran, Chile está empezando a aplicar masivamente. De hecho, hoy se veían las imágenes de chilenos en parques públicos vacunándose.
Y Brasil también está aplicando, ya tiene más de 2 billones de vacunas. Exactamente. En la población Y brasileña Chile, no es mucho, pero es importante. Chile en el contador, ¿te acordás que ayer hablábamos de que cuando veían la previsión hasta cuándo vacunar al 70% de la población, decía mucho tiempo? Bueno, hoy ya tiene la misma fecha estimada que Argentina para finalizar la vacunación del 70% de la población con esta llegada de la vacuna china que tuvieron en el día de antes de ayer. La vacuna de AstraZeneca fue vetada por Suiza. Suiza, la agencia de administración suiza, le dijo que no la recomendaba, no le daba la autorización del uso de emergencia justamente porque le faltaban datos a esta vacuna. Alemania también hizo lo mismo para los mayores de 65 años. La recomienda de 18 a 59 años, pero en mayores de 65 años no demostró la eficacia que decía en los papeles, por eso también Alemania le sacó el apoyo a mayores de 65 años. Atención que esto es una noticia importante para la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina produce una parte de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Recuerden, el principio activo. Principio activo se fabricó acá, se mandó para México, estamos esperando que de México lo manden para acá. Hay problemas también con otra cuestión que es el vidrio térmico que aguanta las temperaturas en el frasquito, en el cual se hace el frasquito de la vacuna. Por supuesto, se están utilizando y se están haciendo tantos millones de frasquitos para guardar vacuna que también hay problema con la provisión del vidrio térmico. Acá no se fabrica. Hay que ver cuando bajan esas vacunas desde México a la Argentina. ¿Sabes cuántas? Pero esa vacuna de Oxford AstraZeneca no es tan buena como la rusa. Y atención, porque si no se puede aplicar en mayores de 65 o no es aconsejable, acá no se va a tener que aplicar. Sí, a ver, eso fue lo que ver. dijo Alemania. Todavía no hay un informe de la ANMAT con respecto a esta vacuna porque no está prevista todavía la llegada. Lo primero que sabemos es estas 580.000 Pero es que estaba aprobada dosis. por la ANMAT. Está aprobada por la ANMAT, pero todavía no hay un ente regulador que haya dicho hasta qué edad y qué tipo de paciente. Está aprobada en general. Está aprobada para el uso de emergencia. Si no la quiere Alemania y nosotros hoy nos anuncian que sean 580.000, ¿está viniendo lo que no quieren otros países? No, bueno, solamente Alemania, ¿eh? No Solamente la quiere Alemania. para El los Reino Unido mayores. la está aplicando. Suiza no la quiere. Te cuento La algo. realidad Sí. Nos están viendo en Chile en este momento y me acaba de escribir un colega, Eugenio Figueroa, y me dice, datos de Chile, donde está él, 140.412 chilenos fueron vacunados hoy. Hoy, Acá 140.000. tenemos el contador. Acá está. Vamos a poner el contador en vivo. Tenemos, esperá que te agrego, mientras lo veamos, tenemos 209.501 vacunados en total. Acá tenemos uno solo en el estudio, ya sabemos quién es. Los 69.089 de diferencia son los funcionarios de salud que fueron vacunados con Pfizer. Chile pretende vacunar, me dice Figueroa, nuestro colega, a 5 millones de habitantes en marzo. Vamos a buscar la parte de Chile. Vamos a ver, suban un poquito y busquen la parte de Chile, a ver cómo está el contador de vacunas con Chile respecto a la Argentina. Mañana vacunan al grupo etario, me dice, de 89 a 87 años. Claro, 87, les dan, 89 pero a años. ellos lo que tienen ahora es la vacuna de las vacunas chinas. Y Pfizer, que también tuvo su aporte. Está bien, pero poquito. Acá Sí, a sí, ver, sí. ¿dónde aparece China? Ahí Estamos está, ahí en abajo, Argentina. mirá, 81.152. Estas son cifras oficiales. El 0.42, pero fíjate Ahí cómo está. se mueve. Ven, Argentina por ahora está arriba, pero Chile tiene ahora mucha mayor disponibilidad de vacunas para Exacto. empezar a vacunar y arrancar Sí, con pero una vacunación fíjate masiva. que nos equiparan prácticamente la cantidad de días necesarios para completar la vacunación de hasta el 70% de la población, cosa que hasta el día de ayer no pasaba. Bueno, Ginés González García dijo en parte de la explicación frente a los legisladores que él calcula que en el mes de junio nosotros vamos a lograr eso. Junio, julio. ¿Vacunar tiene- el 70%? Y por lo menos, sí. Que la cantidad de vacunas que van a llegar a él le hace Esto es un optimismo, porque hasta ahora... Son 25 millones de personas. creer. Deberíamos Con la cantidad, vacunar se dijo, más de... ¿cuántas dijo? 30 y... Deberíamos vacunar más de un millón. Sí, pero más hay otro problema. Primero, supongamos que algún día lleguen las vacunas. Supongamos que algún día lleguen las vacunas. ¿Quién va a vacunar? Este es el otro punto. En Estados Unidos, como no logran un ritmo de vacunación, hoy Adrián Sá, que estaba contando, que están estudiando ampliar la vacunación a las farmacias, a las grandes cadenas de farmacias en Estados Unidos. Son un clásico, Walgreens, CVS, hay supermercados que tienen farmacia, como el propio Walmart, Publix. Entonces ahí van a poner en horario diurno un cubículo donde pasa la gente con turno y se vacuna para facilitar la vacunación. Ayer recuerden que el intendente de Pergamino nos contó que
ellos y otros intendentes de otras partes de la provincia de Buenos Aires tienen vacunatorios, pero no van a ser utilizados y solamente se van a utilizar las escuelas. La verdad es que ahí va a venir, una vez que aparezcan las dosis de vacuna, va a venir otra discusión que es ¿dónde se va a vacunar y por qué no utilizar la mayor cantidad posible de superficies disponibles para vacunar a la gente? Va a ser raro una campaña de vacunación donde no se utilicen los vacunatorios. No, y las farmacias, Sí, bueno. ¿por qué tampoco podemos contar con las farmacias? Se descartó. Las farmacias, los colegios farmacéuticos, sé de colegios farmacéuticos, porque hablaron, que dijeron que ponían a disposición las farmacias. Ahí hay gente que sabe vacunar. Sí, igual hay que tener cuidado porque todavía estamos en un periodo de emergencia donde la vacuna no tiene una aprobación definitiva. Entonces vos tenés que controlar a cada una de las personas que vos vacunás por lo menos media hora para que no tenga ningún efecto adverso. Por eso toda Tenés la que habilitar formulación, lugares especiales. por eso es que hay que habilitar lugares especiales donde tengas acceso rápido a un personal de salud. Muchas veces a la farmacia eso no pasa. Está bien, pero se supone que en los vacunatorios sí. Sí, bueno, si los vacunatorios sí. Están para eso. Bueno, yo la verdad que estoy viendo hospitales donde se está vacunando y no ha habido ningún tipo de problemas. Y algo importante con el tema de la vacuna rusa que no se está mencionando mucho, que lo que salió en el Lancet también es la formulación liofilizada. ¿Qué quiere decir? El polvito, ¿sí? Ese polvito se puede trasladar a frío de heladera, que después se le coloca un diluyente y se hace una vacuna líquida, que es la que se puede inyectar. Eso, a ver, modifica un poco lo que es la logística y aminora los costos de la logística de esta vacuna, la Sputnik. O sea, es un punto a favor. También está la forma liofilizada que se transporta de 2 a 8 grados. Frío de heladera. Está bien, pero eso que depende de la formulación. Una es la líquida y otra es el polvito. Y alguien la va a tener que mezclar. Sí, eso después, cuando vos llega al lugar de donde se aplican, se diluye y se sacan las 5 dosis del frasquito. ¿Hay algún tipo de vacuna que nosotros apliquemos habitualmente que sea así? Sí, hay varios medicamentos. De hecho, cuando te vas a poner un montón... amoxicilina, esos pediátricos y demás, un montón, ceforexina también. Pero a lo que voy es nosotros, que apliquemos habitualmente una vacuna que venga así y haya que diluirla para poder aplicarse. No, desconozco cuál es la vacuna que se está aplicando de esta manera. Generalmente son todas líquidas. Por eso. Generalmente y están todas conservadas en la heladera. Hoy fue un día importante en lo que se supo de la causa Maradona. Desde el juzgado, claro, está el corpus de texto, mensaje de WhatsApp, video, documentos que secuestraron cuando allanaron la casa de Leopoldo Luque, la casa de Agustina Kosuchov, que se van conociendo cada vez más detalles de cómo lo trataban a Maradona. Y ahora, atención, porque nosotros les dijimos la semana pasada aquí en GPS que, ojo, que no solamente la cuestión era con los médicos, a los que los van a acusar seguramente de homicidio culposo, mala praxis, sino que los fiscales estaban dándose vuelta y estaban empezando a mirar al entorno de Maradona. ¿Cuál había sido su responsabilidad en eso que puede configurar un abandono de persona? ¿Cómo lo trataban a Maradona? El ejemplo que hoy trascendió y que coloca en una situación bastante complicada, que puede avanzar hacia lo jurídico, pero también desde de la manera que lo trataron a Maradona, es que se conoció que le daban marihuana, y le daban marihuana para tenerlo tranquilo, dormido, que no jodiera. Y decir que dentro de todo tengo la monona que me cuenta las cosas, ¿viste? Porque si no, no te enteras nunca, ¿entendés? O sea, todo ayer, menos la monona de seguridad, todo fumando porro. Después se levantó todo dolorido, ¿viste? Como que el chabón no descansa y se levanta con toda la resaca encima, ¿viste? Anoche fumó, tomó vino, malas pastillas. Ya tomó el hábito de fumar todos los días, le pide a lo de seguridad Faso, le dice Faso, y el otro día le digo a lo de seguridad, cuando te dice así, prendele un habano, le dale un habano. Yo más o menos sé cómo manejarlo. Ahí le dije a Maxi que si hay una autopsia, boludo, salta eso. El que menos van a responsabilizar es la parte de salud, boludo. Obviamente que eso es algo del entorno, unas cuestiones que nosotros no podemos manejar, ni vos ni yo. La marihuana no produce un daño de un órgano particular, como para que yo sospeche de eso. Yo puedo, digamos, suponer, pero si no lo busco, no lo analizo, bajo consentimiento del paciente, no tengo forma, ¿entendés? Eso desde el punto de vista médico uno no tiene ninguna responsabilidad, está a cargo del paciente. Ahora, si buscan al paciente, si investiga la policía, van a ver que hay un entorno determinado y atacan a eso, a esa responsabilidad. No es una responsabilidad médica, ni en pedo.
sería responsabilidad médica si yo le indico cannabis, ese aceite de cannabis, y el tipo se intoxica y se muere. Ahí sí. Dos cosas surgen de este audio. Una, que en un punto Luque tenía razón. Si él no le prescribe cannabis, no sería su responsabilidad, sería un problema de la conducta de Maradona. Y dice, y ahí la responsabilidad sería del entorno. ¿Sí? Y otra es, ¿por qué estaba tan preocupado por lo que se venía si había una autopsia? ¿Que ya sabían que se iba a morir? Este es el otro punto. ¿Sí? ¿Cómo me dices, en una autopsia esto salta? Porque sabían que Maradona estaba muy mal. Pero no lo cuidaban en proporción. Y sabían que no lo estaban cuidando en proporción. Esta es la realidad. Esto es lo que se está investigando. Es decir, del último tiempo, y estoy hablando del último tiempo, el último año de Maradona, hasta su muerte, ¿qué se hizo para que siga con vida, que siguiera con vida? ¿Y qué se hizo mal para que todo terminara en muerte? Eso es lo que están investigando desde la justicia. Estos chats están todos volcados a Por eso Baudry dice, lo causa. dejaron morir. Por eso te digo, claro, exactamente. Es más, te digo, era una muerte anunciada. Estaban, no digo esperando, pero sabían Eran que pasivos frente a alguien que iba al tenían precipicio. que tomar otra determinación, y tal vez una de las determinaciones era apartarse de Maradona y que vaya a otro equipo médico. Pero un equipo médico completo, es lo que interpreta la Fiscalía, ¿eh? Claro, y no lo hicieron. Pero además, mientras tanto, este era el nivel de los chats, ¿no? Ahí frenémoslo. Dice, estoy viendo a Alfredo acá diciendo en la tele que es el médico de papá. Mentira, no lo dijo nunca. Y dice que está completamente dormido y que nunca se despertó. Este tipo está loco. Y después dice, lo menosprecia, hay cosas chofa, hay una parte donde dice, bueno, cae, está grande. Y cae era el que tenía razón. Sí. Que el hijo no fue necesaria la operación del hematoma subdural y fue el que dijo, y esto le valió que lo echaran, que el arrastre de la voz de Maradona hace ya varios años era porque le daban alcohol y benzodiazepina. Y tenía razón, y esto ahora se ve. Pero mientras tanto, ve esto, se preocupaban por la foto. Luque, ¿qué foto me sacaron? Sí. Perdón, lo tenía que decir. Y ahí adjuntó la foto. El nivel de frivolidad. Entonces Luque, Cosachov le dice, bueno, bajá del pony. La verdad que está buena encima. Y acá dice, bueno, el doctor Cae está mayor, pensémoslo así. Sí, mayor, pero el que tuvo razón fue Cae. Sí. El que tenía el diagnóstico era Cae. GM Giannina Maradona, Sí. dice, Kitty, papá sí. comió clavo postre serenito. Ojo, mirá lo que dice Kitty. Kitty creo que es la hermana de Maradona, ¿no? Que está en ese chat. Sí, entiendo que está mayor por CAE, pero asusta un poco. Claro. Ojo con eso, ¿eh? Porque las hermanas lo conocían muy bien, las hijas también, por supuesto. Las hermanas muy bien a CAE, ¿eh? O sea, esto ya Maradona operado y si se quiere rascar donde tiene la cicatriz. ¿Sí? Pero Cuando le explico que no se toque, que tiene la herida para de querer tocarse. Está como con un poco de dolor en las piernas y espaldas. Acá ya se estaban cuidando más. El problema era la etapa anterior, donde ahora se sabe que le llevaban marihuana por cosas tan miserables como que uno quería meter una mina y para que Maradona no jodiera le daban marihuana para que se fuera a dormir y no jodiera. Marihuana, no es solo marihuana, es marihuana, alcohol y los medicamentos psiquiátricos que tomaba. ¿Qué podía provocar semejante cóctel en un paciente como Maradona? Seguramente nada bueno. Sí, la preocupación justamente desde la Fiscalía es la mezcla, la combinación de alcohol y la venlafaxina, que volvemos a repetir que esa combinación es depresora miocárdica, te enlentece el corazón, te lo hace más débil. Y él ya venía con una patología cardíaca, justamente una insuficiencia cardíaca, diagnosticada desde el año 2000. Sí. La marihuana esta que el entorno le acercaba, también se conoció un episodio que contó Baudry ayer en América Noticias, donde dice que a Verónica Ojeda no la dejaban entrar, porque se ve que era la que más se quejaba de cómo lo trataban a Maradona. Y Baudry fue a una fiscalía, consiguió que una fiscalía los obligara a abrir la puerta. ¿Sí? El nivel de locura que había. Esto cuando Maradona estaba en Bransen. Y bueno, que finalmente lo dejaron entrar. Y cuando lo dejan entrar, Dieguito, el hijo, va a la habitación y buscando una mascota, un perrito aparentemente, y ahí entra Verónica a buscar al nene y ve la marihuana. Pero ahora de los chats se sabe que la marihuana que le daban a Maradona era recurrente. Dice, bueno, ahora, dice el propio Luque, dice, no, el gordo fuma todo el día. O sea, que le daban marihuana
a repetición. Esto cuando estaba en Bransen y después, recuerden que termina internado en la clínica Ipensa y el propio Luque dice que Maradona tenía un problema de adicciones y de abstinencia. Entonces, estos eran los tipos que lo rodeaban. Por eso es que la Fiscalía está investigando y no se extrañen. Claro, no los pueden acusar de mala praxis porque no son médicos, pero lo que hicieron estos, los que estaban en el entorno de Maradona, es al menos problemático. Alguna figura legal supongo que les puede caber, Ahora, Javi. No sé qué decís vos. Sí, homicidio culposo. Es hasta ahora por donde se encamina. Y es a propósito de esta situación. Hay unos chats, inclusive también, en la cual, y unos audios que nosotros lo escuchamos también, que mencionan que era, en este caso, creo primo de Rocío, hay tantos que ya uno a veces se pierde, primo de Rocío, un día iba a llevar una chica a la casa y le dio alcohol y marihuana. Lo volteó, lo noqueó. Dijo, esto lo dicho por el propio Luque, en esa conversación que tenía con otro contando esto. Por eso después la preocupación de que en una autopsia podría salir, Claro. si le pasa algo. Sí, y ahí estarían. Está bien, pero si todos si vos sos médico y ya estás pensando en la autopsia, es porque sabés que el tipo se va a morir. Sí, pero no solamente eso. Y no obraba en consecuencia. Exacto. Si ve que su paciente, que es nada menos que Maradona, se va a morir, un médico, supongo, doctor, se estaría desviviendo por convocar a los mejores especialistas. Sí, totalmente. No solamente ¿Quién no lo hubiera eso. atendido a Maradona? A ver, sabiendo esto, previamente que él estaba consumiendo este tipo de sustancias, ¿por qué le firman el alta voluntaria? ¿Por qué se hacen cargo de la salud desoyendo la necesidad de que continúen en un centro de internación como le había propuesto la Clínica Olivos? ¿Por qué desoye esa atención? Y se hace cargo de la salud, justamente de la persona más famosa del mundo. Todo el tiempo decían, no, Maradona no quiere, Maradona es inmanejable. Todo el tiempo la táctica era echarle la culpa a Maradona. De sus desbordes, que los tenía. Pero... Sí, pero la alta voluntaria está firmada por 2 médicos y la familia. Claro, pero esta idea se les volvió en contra a ellos y ahora son ellos los que están camino a un procesamiento. Porque así va a ser. Esto es por ahí como viene la cosa. A ver si tenemos algún audio más de Maradona. A ver, me están buscando. A ver, bueno, estamos buscando, porque hay más, hay infinidad de chats de Maradona, o sea, sobre Maradona, en el entorno, hablando de las condiciones de Maradona y las condiciones en las que lo tenían. Recordemos que, a ver, en este caso fue imputado por falsedad ideológica la psiquiatra, por ese certificado de que estaba bien Maradona, que necesitaban y demás, y ella no lo había visto. Y también, a ver si lo voy a mostrar acá. Este es, obviamente, lo que ven ustedes es el pedido de Luque, en realidad el pedido de Maradona, con la firma, ahí está la firma de Maradona, más arriba. A ver si la pueden mostrar. Ahí está, esa es la firma. La que dice la Fiscalía, la que está segura la Fiscalía en el que barrio, es falsa. corrámonos un poco del expediente y vamos a hablar como en el barrio. Uno falsificaba la firma. En al menos 3 oportunidades se cree que Luque falsificó la firma, o sea, un trucho. La psiquiatra emitía certificado médico trucho sobre Maradona. Hay que tener cara para falsear un certificado sobre Maradona. Hay que ser de poca noción de realidad. Y estar seguro de hacerlo, además, por algo. Y decir que Maradona estaba en sus cabales, que estaba ubicado en tiempo y espacio, sin haberlo visto. Le cruzaron los datos de geolocalización del teléfono con el certificado trucho que emitió y le imputaron. Jaque mate. A ver, la pregunta es ¿a pedido de quién? Es lo mismo que yo me preguntaba ayer. Claro. Porque una cosa, a ver, es como decís vos, es gravísimo que el médico que tiene que velar por tu salud sea quien te falsifique la firma y quien pida además certificados truchos diciendo que estás perfecto. O sea, desde cualquier punto de vista... ¿Y cuánto tienen que cobrar para poner en juego su licencia? ¿Cuánta plata le pusieron para hacer esto? Es una pregunta que uno puede decir. Che, ¿cuánto te pagaron para truchar un certificado sobre la salud? Nada menos que uno de los tipos más famosos del mundo. No se hace porque sí, por amiguismo. Porque además Luque le daba instrucciones a Kosachov. Le decía, bueno, pone que está bien. Y la otra iba y firmó un certificado trucho que ahora la convirtió en la primera imputada. La primera imputada de la causa. De hecho, todavía no están, recordá que no están formalmente imputados, están
notificados de que se los está investigando. Bueno. A ver, para el caso es un formalismo, ¿no? Pero están imputados porque están investigados. Esto va a pasar a posteriori. Es difícil que no vayan a estar imputados. Exactamente. Y es difícil que no vayan a estar procesados. Ya hay elementos para imputar. Lo que pasa es que están esperando la Junta Médica para ver qué resuelve respecto de la muerte de Maradona y todo lo que se encontró, entre otras cosas, en la pericia Por forense. eso ahora tienen tanta importancia estos diálogos. Yo estoy por la autopista ya. Llegaré. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar, ¿viste? El que vamos siempre de Santa María de Tigre. Y tenés que seguir por esa. Seguir por esa calle hasta encontrar la calle Italia. Está sobre Italia. Ahora yo después te paso la ubicación. Sí, boludo. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio. Se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá, boludo. Hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía y intubando. Pero estuvimos como 10-15 minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia. Entiendo que esa es la reanimación, pero a lo que voy es, ahora lo siguen reanimando o ya lo están intubando, le ponen una vía, digamos, ¿recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso lo quiero saber, si el corazón está activado, digamos, si ya lleva media hora de RCP, está muerto, básicamente. Eso lo quiero saber. Entramos a la pieza y estaba frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, digamos, entre la enfermera, el negro y yo. Y Monona. Y después llegó la ambulancia, ahora están procediendo ellos, no nos dicen cómo está la situación. Yo salí, no me dicen nada. Está bien. Bueno, y lo último que te pregunto, yo estoy en camino, estaré en 40 minutos. ¿El pulso se lo palpaste en algún momento o no tenía nada de pulso? Me refiero si recuperó el pulso. Ya sé, me imagino que por eso lo reanimaron, pero si recuperó el pulso. ¿Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no? Imagino tranqui, trataba de bajar, esto